Bien, ahora sí empezamos. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Pasaron un buen fin de semana? ¿Descansaron? ¿Me escuchan bien? Hola, Sí, buenas. a Hola, todo. Bien. qué bueno. Bueno, qué bueno. Ya, ahí le estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? ¿Ven la presentación? Sí. Ya, pues esta es la última clase, nuestra clase final del curso. Como comentábamos anteriormente, hoy día lo que hacemos es revisar cómo nos fue en el curso. Yo les entrego un feedback de algunos comentarios sobre el proyecto, tanto el oral como el escrito. Mm, Vamos a ver las notas. Yo esas notas se las voy a dejar, se las voy a entregar para que ustedes puedan revisar. La nota se tiene que poner el día viernes, tiene que estar arriba. Y lo que voy a hacer yo es tenerla el miércoles arriba. Entonces, ojalá, bueno, revisen y mañana, a más tardar mañana martes, me cuentan si hay alguna cosa alguna duda o algún punto que de más o de menos. ¿Ya? Quisiera empezar la clase con hacer una breve síntesis, en términos de que, con respecto al proyecto, por supuesto, con respecto a que los modelos que ustedes utilizaron, eh, se logró bastante bien el hecho de que ustedes pudieran aplicarlos todos, en mayor o menor medida. Si bien es cierto, se consideró el monomito, el viaje del héroe, en algunos trabajos, no obstante aquello, fue óptimo que ustedes pudieran salirse de ahí y entrar a revisar los otros modelos, en particular el discurso multimodal, con, con el despliegue de recursos que hay ahí. Empezar a meterse en las dimensiones gráficas, audiovisuales, es súper pertinente para efectos de la cantidad de discursos y los tipos de discursos que hoy día existen. Análisis crítico del discurso en términos de ideología también fue algo que ustedes tocaron, y en particular también fue muy interesante ver un par de trabajos aplicando la idea del branding, el storytelling, a la generación de discursos, que eso es parte del día a día. Así que en ese sentido estoy bastante satisfecho porque por ustedes pudieron meterse en estos temas, estas dimensiones, porque son, bueno, pan de cada día. El discurso es algo que uno está todo el día constantemente eh, analizando, produciendo, ¿ya? En términos del trabajo en sí, yo insisto, puede ser un poquito majadero al final del curso, igual creo que sirve, el hecho de que es súper importante que ustedes al momento de generar un proyecto, tanto en este curso como en cualquier otro curso, cualquier otro proyecto que tengan a nivel académico, universitario, estos elementos del análisis de caso es algo con lo que se juega mucho, porque en la práctica hacer un análisis cuantitativo de casos, de objetos, es imposible. Uno tiene un semestre, es imposible hacerlo. Lo que uno tiene que hacer generalmente es trabajar con un método cualitativo, en que el corazón de esto es generar criterios de selección para que un caso nos hable, nos diga cosas sobre el fenómeno que queremos analizar. En ese sentido, era súper importante establecer responder las preguntas, a qué, cómo y para qué quiero hacer esto. Y de esa forma producir un razonamiento inductivo de lo que se describe, reflexionar acerca de esto, generar análisis concluyente, etc. Esa es la primera línea de trabajo, súper clara. Y en ese sentido, también queda un poco al debe la idea de la aplicación de los criterios de selección de un caso. ¿Mm? Si bien es cierto que muchos de ustedes se las arreglan bastante bien para trabajar con la naturaleza del objeto, declarar la función que tiene, por supuesto, porque si un discurso trabaja en la línea publicitaria, en la línea de una película o de una narrativa, etcétera, eso es explicar la función. No obstante aquello, faltó en algunos proyectos, y eso yo se los dejo comentado en cada uno de los proyectos, que yo se los voy a subir al Classroom para que los puedan revisar, chequear, es que falta declarar, por ejemplo, quién es el productor discursivo, entre comillas, quién es el que está ejecutando esto. En el caso de un aviso, una película, etcétera, como poder retratar la situación comunicacional en la que está este discurso, el emisor que está detrás, el productor, ciertas circunstancias, cierto contexto que permita entender por qué se está haciendo esto. En ese sentido, la justificación que hace Fernanda con Sebastián cuando trabajan las dos noticias
es óptima porque ellos circunscriben el análisis a dos noticias y las comparan. Ahora, yo no habría ido tan allá en la comparación porque creo que la comparación quedó un poco corta, faltó más trabajo en la comparación, ¿ya? Porque no era el objetivo comparar noticias, era más bien describir un caso. No obstante, se la arreglaron para que funcionara y generar, digamos, uno de los propósitos que ellos tenían era producir esta diferenciación en cuanto a dos medios, cómo dos medios trabajan la misma noticia, ¿ya? Entonces esa idea de base era la que apuntalaba el trabajo que ellos hacían. Bien, y también eso iba a terminar la audiencia. Entonces, a todos, yo creo que todos quedan un poquito al debe con esta parte de las coordenadas y la audiencia. Y yo puedo entender que faltó tiempo. Pero no así cuando pasamos a la parte en que aparecen las proyecciones. Ahí sí yo creo que ahí ustedes quedan un poco al debe, independientes del poco tiempo que hayan tenido. De hecho, el hecho concreto de tener poco tiempo hace que las proyecciones tengan mayor razón de ser y las potencialidades del análisis. Y ahí creo que hay unas cosas que hay muchos trabajos que quedan un poco al debe. Y principalmente porque el enlace entre el fin del análisis del caso, las conclusiones del caso y las proyecciones del caso son tres momentos que deben estar muy bien orquestados, o sea, tienen que estar como muy correlacionados. Cuando ustedes realizan un análisis, se encuentran finalmente, después del análisis, se encuentran con una serie de aseveraciones. Si ustedes revisan las páginas que han escrito, se encuentran con una serie de cosas que ustedes dicen. Muchas cosas, 5, 10, 8, 10 cosas que dicen. Las conclusiones lo que hacen es tomar esas aseveraciones y encapsularlas, generalizarlas, por eso se llaman conclusiones, y se establece que son 2, 3, 4, 5 conclusiones o ideas fuerza que engloban aquello. ¿Ya? Entonces, yo les planteaba cosas que tienen que ver con el marco de trabajo, con el modelo de trabajo, con los roles que ustedes cumplieron al analizar cómo funcionó ese análisis en la práctica. Esas son las conclusiones de un trabajo. Tienen que ver con el carácter mismo del análisis y tienen que ver con las circunstancias en que ustedes están trabajando. Por ende, ahí hay un cierre, un apartado que cierra. Las proyecciones son otra cosa. Las proyecciones son aquellas ideas fuerza que tienen que ver con una mirada macro, más amplia, más desde arriba, en que ustedes declaran que por razones en muchos proyectos se dice, por razones de presupuesto de tiempo, de lo que sea, no se puede trabajar más allá. No podemos hoy día trabajar más allá, no podemos hacer un análisis más allá, quedamos cortos. Y quedar corto está bien, porque quiere decir que lo que estamos haciendo va bien apuntalado y que necesitará una mirada o una profundización. Entonces, ahí hay un debe en varios trabajos. Lo otro que me llamó la atención también a nivel general, en términos generales, es que faltan ciertos párrafos de enlace que permita uno entender como lector cuando ustedes pasan de hablar del marco teórico, perdón, cuando pasan del abstract al marco teórico. Muchos de los abstracts que ustedes hicieron, si bien habían algunos que eran largos, algunos eran más cortitos, más la esencia de lo que queríamos del abstract, que fue una presentación general. Pero al momento de entrar al marco teórico, aparecía como marco teórico nomás. No había ningún párrafo introductorio de por qué habíamos escogido o cuál iba a ser el orden de presentación de los componentes del marco teórico, porque ¿para qué hacer eso? En el discurso multimodal aparecía mucho eso, que se presentan, no sé, 4 niveles y de repente después de los 4 niveles aparecían los conceptos de potencialidad semiótica, bla, 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 etc. Y dice, ¿pero qué tiene que ver uno con uno con lo otro? O, más aún, si aparecían después unos conceptos gráficos, de gráfica, de gráfica y lo visual. Entonces, francamente, ahí también hay una cuestión de producción discursiva del informe que debía velar por la coherencia de los componentes que ustedes estaban vertiendo. O sea, no bastaba con que ustedes declararan marco teórico y de ahí empezar a hacer un marco teórico. ¿Ya? Yo lo he visto no solamente en este curso a este nivel, lo he visto en otros cursos, en otros semestres, y me preocupa un poco eso, porque a pesar del tiempo, y yo por lo mismo también les planteé que el proyecto tenía que ser súper acotado, pocas páginas, y eso les iba a permitir a ustedes concentrarse más allá de
de la información que tenían que poner ahí, verter de manera obligatoria, cuando trabajaban con un marco teórico, es también generar las conexiones. Po. O sea, ¿a qué diablo estoy poniendo este marco teórico? O sea, ¿qué aporte me hace esto? ¿Y por qué lo complemento con esto otro? Entonces, ahí de repente hay una falta entonces de engranaje. Eso les va a pesar. Hoy día no, yo no lo evalué negativamente, no me metí en esa área de evaluación, porque, digamos, para ser justo, para ser coherente también con los tiempos que estábamos viviendo, con lo apretado de todo esto, etcétera, no quise ahondar más en eso. Les dejé todos los comentarios para que ustedes lo puedan revisar después. Y creo que deben prestarle atención en futuros trabajos, futuros proyectos que tengan en un curso, no solamente en un curso de seminario de grado o de un curso netamente de investigación. Cualquier curso, en cualquier proyecto de informe, el profesor los va a evaluar y les va a cuestionar por qué hay incoherencia ahí, porque falta algo, falta un nexo, un nexo que es de ustedes, es de escritura de ustedes. No es una cita, no es una referencia, sino que es parte del engranaje que ustedes hacen. Recuerden que toda la información teórica es instrumental, no es el fin, es un instrumento para llegar a algo que ustedes quieren, y ese algo tiene que ver con el propósito de trabajo de un caso. Y con esto termino. Esta parte, los abstracts debían ser cortos porque debían tener información precisa de qué se iba a hacer, para qué se iba a hacer, con qué se iba a hacer. Y hay algunos abstracts que dan muchas vueltas, son largos, son más extensos, y más allá de la extensión, aparece una idea como en el segundo párrafo sobre lo que se va a hacer y después como que se empieza a discutir, se empieza a cambiar parcialmente la idea hacia el final. Entonces, no, el abstract es una cosa muy definitoria, no es un espacio de especulación, todo lo contrario, un espacio hiper cerrado en que uno declara efectivamente lo que va a hacer y concretamente lo que va a hacer, de qué se trata esto. Así que también puedo entender que algunos, a lo mejor, primera vez que veían el concepto de abstract, está bien, por eso tampoco no ha sido lapidaria la evaluación en ese sentido. Cuando uno manda un abstract a una ponencia, a una presentación, si el abstract no cumple esas disposiciones, el texto, la investigación sea para afuera, el artículo sea para afuera al tiro, porque no cumple como ser un abstract. Entonces, es así importante los abstracts en el mundo académico. Ahora, también como ejercicio de razonamiento, el abstract también funciona, porque nos entrega un orden bien macro. Lo último, bibliografía y referencias bibliográficas. Si bien yo no fui, en un principio, en el curso, yo tenía pensado darle que hubiera una lección, una clase en que viéramos efectivamente cómo se hace la referencia a APA, les tenía un documento preparado. Yo sobre la marcha me arrepentí de poner eso, lo saqué porque dije va a ser un obstaculizador, estamos con N problemas, N temas de la operación día a día, semana a semana, así que dije no voy a meter otro pelo a la sopa. Así que no evalué conscientemente la referencia APA, que es la que se utiliza. Si bien es cierto, algunos sí la aplicaron, la ayuda que yo les entregaba es que copiaran el tipo de referencia a partir de lo que teníamos en el programa. Por otro lado, también ustedes tenían como obligación de mirar cómo se cita un video de YouTube, que eso es una modalidad APA, o cómo se cita cualquier referencia que sea audiovisual. Así que ahí les dejé marcado también que al debe un poco las referencias bibliográficas, cómo hacer esa cita. ¿Ya? Les voy a mostrar ahora las notas. ¿Se ven? ¿Se ve bien? Me falta un poco de zoom, parece. Sí, a ver. Quiero marcar ahí. ¿Algo así? ¿Se ve bien ahí? Sí. ¿Alcanzan a ver? Porfa, coméntenme si ven o no ven. Sí se ve, profe. Ya, Sí, profe, se ve bien. ya, súper. Ya, pues ahí están sus notas, pues chiquillos. Esas son las notas finales del curso. Ya, están las notas
bueno, el primer taller, el segundo taller, están las ponderaciones 30, 30, 40. Acá está la nota que obtuvieron. Estas notas de proyecto final, está la nota promediada del informe escrito y de lo oral. ¿Ya? Por eso, digamos, por eso hay fluctuaciones de promedios, porque las presentaciones orales que ustedes hicieron, cortitas, que fueron tipo abstract, y ahí muchos estuvieron muy bien, están súper bien evaluadas, tienen casi todos 7, no hay problema. Y en ese sentido fui coherente digamos, con los tiempos que estábamos, y se promedió 50% al informe. Yo sé que el informe tiene mucho más trabajo, pero la presentación oral es también muy importante para efectos de entregar una impresión clara y distintiva de lo que se está haciendo. ¿Ya? Ahí están las notas finales de cada uno, son notas altas. No es habitual que haya tantas notas altas, pero son notas altas porque tuvimos pocas notas, tuvimos trabajos en pareja, que también eso ayuda a una complementación. Hubo hartos 7 en el taller número 2. Acá está, en esta página, aquí está un poco más chiquitito acá, pero vamos a agrandar. Acá están algunos comentarios sobre las presentaciones que hicieron ustedes, las notas. Ahí están las notas escritas del informe, ahí están las notas orales, el promedio, y esa es la nota final. Digamos, el promedio de la nota 3 final, que está acá, que esa que está ahí. ¿Ya? En este Excel están las pautas de pauta 1, pauta 2 del taller, y está la pauta 3 del proyecto. Ustedes se fijan acá, es una sábana grande. La voy a ampliar un poco para que vean el funcionamiento. Por ejemplo, si tenemos el caso de José Luis Carrera. José Luis Carrera, acá está el puntaje máximo que podía obtener por cada ítem. Ítem 1, abstract, 7 puntos. Ítem 2, presentación breve del modelo de aplicación. Ítem 3, presentación del objeto de estudio. Ítem 4, análisis del caso. 5, conclusiones. 6, proyecciones. 7, bibliografía anexo. 8, aplicación de pauta escrita. Todos los criterios acá de evaluación corresponden a los que yo les entregué. Ahí están los puntajes. Máximo puntaje era 49. Entonces, por ejemplo, José Luis Carrera tiene ese puntaje asociado a cada uno de los ítems, le da puntaje 29, un 4. ¿En qué falló? ¿Cuáles fueron los problemas que yo vi? Acá en esta columna de comentarios está la relación en términos de cada uno de los ítems. Entonces, por ejemplo, en términos del abstract, problemas de reacción, síntesis y foco, ¿cuál es el propósito del proyecto? Fijan, acá hay un abstract donde hay un problema con el propósito, no se entiende bien a dónde va. Presentación breve del modelo, hay problema de reacción, agrupamiento de ideas. ¿Ya? Si vamos al final, al último, en el caso de la aplicación de la pauta escrita, hay imprecisiones de numeración. En eso hay hartos casos con imprecisiones de numeración, no solo José Luis, hay hartos casos que tienen imprecisiones de numeración. O sea, el hecho, por ejemplo, de faltaba como poner abstract número 1, marco teórico número 2, análisis del caso número 3, o sea, era numerar cada uno de los ítems, o sea, eso es como fundamental. Y en la mayoría no aparecía esa numeración, ahí yo quedé plop, como no aparecía. Bueno, más aún, el hecho de, sobre todo lo que ocurría en los marcos teóricos y análisis de casos, que eran espacios donde había que desarrollar ideas, faltaban números internos. Por ejemplo, si yo quería declarar que discurso multimodal iba a hablar primero de, voy a inventar, los 4 niveles. Entonces, ese era 2.0, 2, marco teórico, 2.1, los niveles. Si quería hablar de ideología, entonces ya pasaba al 2.2, ideología, porque estaba dentro del apartado del marco teórico. Esas cosas son fundamentales. Yo creo que ahí quedaron ustedes al debe. Y eso es lo que se ha medido acá en esta parte de comentarios. Entonces, en ese sentido, la mayoría, digamos, el 7, en términos de los criterios de evaluación, el 7 es sobresaliente, cuando se escapa un poco de la norma fundamental. 6, 5 son evaluaciones, son puntajes asociados a una buena respuesta, una óptima respuesta. Bien es cuando cumple, y ya de 4 para abajo empiezan los problemas. Empieza ahí el criterio 1 de evaluación en términos de si es suficiente, si es en desarrollo. En general, si ustedes se fijan, muchos de lo que tiene que ver con proyecciones está calificado con puntaje 3, o sea que está en desarrollo. Es decir, que no había una proyección clara, que no hay proyección, o hay una idea de proyección, pero no está lograda. Eso es 3.
¿ya? O 7 en el caso de algunos, a ver, hay 7 por acá, a ver si hay un 7. Aquí hay un 7. En Tania Flores tiene proyecciones de análisis un 7, o sea, quiere decir que las proyecciones de ella estaban así como tomó elementos precisos de cada componente de lo que trabajó y lo proyectó en dimensiones que eran óptimas, como pertinentes. ¿Ya? No es que sea una respuesta correcta, no es que haya que poner 3 proyecciones correctas, sino que las proyecciones, la evaluación que uno hace desde afuera es que lo que se dijo en el trabajo esté proyectado de una manera lógica. Fijan, o sea, como líneas de investigación que sean lógicas con lo que, o bien instancias posteriores que sean lógicas con el trabajo que se hizo. Y eso califica como sobresaliente, o sea, estuvo muy bien hecho esa parte. Y así, ya yo les voy a dejar este mismo Excel en el Classroom para que ustedes lo puedan mirar y puedan revisar acá. Efectivamente, no les voy a dejar ahora un print, sino que les voy a dejar el Excel para que ustedes ahí lo revisen. ¿Ya? Yo tengo la copia, así que si la idea no es que, se metan a cambiar, a modificar, sino que puedan chequear, revisar bien qué es lo que pasa. Claro, por ejemplo, aquí hay comentarios muy puntuales. ¿Eh? Por ejemplo, el caso del el trabajo de Francisca González. Yo aquí le menciono en el punto 1 de la bibliografía del abstract que ellos mencionan, mencionan un montón de bibliografía que no vimos en el curso. Entonces mi pregunta es, ¿por qué mencionan 13 libros? A ver, la bibliografía obligatoria del curso. Hay 13 libros y dan preferencia a textos no citados en el curso. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué hicieron eso? O sea, hay una amplia bibliografía en el curso. Claro, no es toda la bibliografía que existe, pero hay por lo menos 10 títulos que les sirven y ustedes fueron a buscar otros títulos que no tenían nada que ver con esto. Entonces, eso me pareció súper extraño. Y está consignado. Bueno, y tiene cierta repercusión también en el desarrollo del trabajo, porque se ve mucha información, muchísima información de otros textos que no eran textos que tenían que ver con nosotros propiamente tal. Hay uno que servía mucho, pero hay otros que no, no teníamos suficiente bibliografía y buena bibliografía para hacer el trabajo. Me parecía muy, muy empaquetado eso. En fin, acá ven entonces ustedes sus notas de la parte escrita. Ahí están. ¿Alguna pregunta, comentario Yo sobre esta tengo, primera parte? ¿me escucho? ¿Sí? Ah, ya. Fernanda. Sí, perdón. Es Sí. que me surgió una duda porque las compañeras usaron otra bibliografía, pero no entiendo bien cuál es el problema con usar textos aparte de lo que usted Es que mira el nos trabajo de dio. ella y ahí te vas a dar cuenta. Yo no quiero ser suspicaz ni quiero meterme en suposiciones, pero encuentro que se ve que hay va para otro lado. O sea, es demasiada información para tan poco tiempo de trabajo. Y el trabajo estaba proyectado para hacer un trabajo muy corto, muy preciso de la información de los 4 modelos que estábamos viendo. Entonces, como que hay un despropósito de mucha información para algo que era muy acotado. Tú hiciste un trabajo súper acotado sobre información del discurso ideológico. Entonces, ese era el objetivo. Ya. Bien, ¿hay algún otro comentario o pregunta? No realmente creo. ¿No? Ahora, yo les quiero hacer una pregunta final. ¿Qué les pareció el curso? Entendiendo, claro, que tuvimos varias etapas, varios momentos, fases, digamos, dentro del semestre. ¿Qué les pareció el curso? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Cuál fue su experiencia al respecto? Que quisieran comentar, si por ejemplo al principio no le veían sentido, después sí, no sé, como comentarios, también feedback para lo que fue el semestre, trabajando juntos. Yo personalmente encuentro que o sea, el curso en sí, la materia y todo eso es súper entretenida. Yo lo encuentro bastante interesante.
Pero para ser sincera, cuando tuvimos ese corte en el paro, yo me perdí bastante, o sea, se me olvidó casi, o Ah, sea, no se me olvidaron las cosas anteriores. La clase claro, anterior como que tenía un hilo y después del paro como que corté ese hilo y me costó bastante claro. agarrarlo, tomarlo nuevamente el segundo, o sea, la segunda parte del Sí, primer semestre. me imagino, sí, es que fue mucho tiempo, sí, fue mucho tiempo. ¿Pero pudiste engancharte después? Sí, me costó, pero lo logré. Mm, sí, sí. ¿Qué más, por favor, comentarios? A mí igual me pareció muy interesante el curso, sobre todo la última materia sobre la que hice el trabajo, la de análisis crítico, pero no, la verdad no, no entiendo aún la relación que hay entre el análisis discursivo como tal con la labor de traducción. Ah, buena pregunta, ya. ¿Alguien podría complementar eso? ¿Tiene alguna idea de cuál sería la relación que pudiésemos apuntalar aquí? Como ver qué elementos podemos sacar de un discurso y cómo pasarlo a otro idioma. No sé, yo creía que era algo así. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por ahí va? ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? Yo la verdad tampoco y no entendí bien la relación. Pues tú hiciste un trabajo con Daniel, hiciste un trabajo de branding súper bueno. O sea, ¿Hablaste? sí, pero me sentí más como trabajando en publicidad que Ya, como que tampoco podía traspasarlo a la labor de traductor. ya. ¿Alguna idea? Sebastián Silva, ¿estás por ahí? Tú que vienes de otra universidad, tu apreciación sobre eso, sobre esta misma pregunta, ¿qué te parece a ti? O sea, me parece una pregunta súper pertinente tener siempre presente cómo las distintas asignaturas contribuyen a nuestra Exacto. formación. Y creo que el tema del análisis del discurso es súper importante. Yo la verdad tenía una pequeña noción anterior porque estoy trabajando en mi seminario de grado justamente con análisis del discurso. Entonces conocía un poco el tema y ahora pensándolo también me parece interesante y creo que como hemos visto podemos ver que en todo hay discurso y que eso también creo yo influye en nuestra visión como traductores y en el trabajo que podemos Mm, realizar y cómo podemos quizá afrontar estos trabajos, entendiendo mm, que no es solamente lo que se ve superficialmente. sí. Sí, yo quisiera, a ver si podría decirles tantas cosas sobre eso, pero una idea fundamental es que piensen que el traductor existe hoy día porque Google no se la puede más. Google es inteligencia artificial. Google procesa textos, pero no es un traductor, no es un analista del discurso. Todavía, la inteligencia artificial lo que hace hoy día es eh, manejar información, agrupar información a un nivel, a una velocidad de procesamiento increíble que nuestro cerebro no puede hacerlo. Pero nuestro cerebro sí puede hacer un análisis discursivo porque tenemos un modelo mental estructurado, cogniciones sociales, por otro lado, un bagaje lingüístico particular de lengua materna, lengua bilingüe, otras lenguas y procesos mentales que hacen que nosotros hagamos de nuestro cerebro un procesador increíble para analizar discursos. Nosotros somos todos lingüistas. Ustedes, su carrera es lingüística, no es, por algo no se llama traducción, se llama lingüística aplicada a la traducción. O sea, ustedes son lingüistas. Los lingüistas son peleados en el mercado hoy día, porque somos un bicho muy raro, somos un material, unos personajes que procesamos texto, información, y con una capacidad, con un entrenamiento que nos permite trabajar en distintas áreas. Podemos ser unos estupendos traductores, analizando discursos, procesando información, gracias a nuestras capacidades entrenadas, y porque también sabemos manejar todos estos elementos de cognición social que están presentes. Por eso el modelo Van Dijk es muy interesante para revisar toda esta panorámica. Piensen que, o sea, yo como lingüista nunca he dejado de tener trabajo en el sentido de toda mi vida, en el sentido de que siempre nos piden, nos buscan por alguna razón.
No quiero decir que nos van a tocar la puerta de la casa todos los días para ofrecernos trabajo, sino que me refiero a que siempre somos profesionales muy necesitados en distintas áreas, en educación, en lenguaje, en comunicación, en pedagogía, en traducción específicamente. Somos personajes muy necesitados porque tenemos estas habilidades no solamente para traducir lingüísticamente hablando, no solamente para manejarnos en la lingüística interna, que es maravillosa y que yo creo que a todos nosotros nos motiva y por eso estamos acá. También la extralingüística, o sea, la lingüística que está relacionada con los mundos posibles que están a nuestro alrededor. Es que si no hubiera aquello, no podríamos ser traductores. Mejor ponemos el texto en Google. Y ustedes saben que poner un texto en Google nos entrega rápidamente una transcripción de otra lengua, pero eso sabemos también que no es traducción, porque no hay un procesamiento de la información, una gestión de la información a niveles que el texto es solamente lineal. No sé si me explico. Hay un procesamiento lineal en la traducción del Google todavía. Nosotros hay un multiprocesamiento, estamos trabajando a distintos niveles, distintas dimensiones. Y es tanto así, y es tan peligroso a veces que hasta si amanecimos enojados, amanecimos de mal o nos duele la guata, eso puede influir en la manera en que uno está procesando la información. Es así, porque somos unos seres muy especiales. No sé si por ahí, Fernando, te respondo la pregunta. Sí, ahí me quedó como ¿Te queda un más poco más claro. claro? Sí. A los demás también, yo creo que también les hace sentido esa pregunta y explorar la respuesta. Piensen un poco de manera... ¿Quién está levantando la mano? A ver. Es que no tengo el chat. ¿Quién quiere hablar? Yo. Ahí te vi, Daniel, ya. Sí, Daniel, ya, ahora te vi, que tenía apagado el... es Sí, que, Daniel. o sea, el tema del análisis del discurso, igual, o sea, análisis crítico del discurso, igual a mí se me ocurren como más cosas como para aplicarla a la traducción, como, o sea, se podría hacer como un inventario de ciertos como patrones que usan en ciertos como, no sé, discursos racistas o cosas así, y que si es que hay que traducir uno así, habría que seguir esos patrones como, no sé, para crear un inventario. Pero como en el branding, igual como que no me calza tanto con la traducción, por lo menos. Claro, es que puede ser que en la forma directa no te haga sentido ahora, pero piensa que si tú estás trabajando con una agencia en que comunicacional, mira, es que, o sea, así es simple. Pregúntale a cualquiera de tus profes traductores. Si ¿tú conoces a Andrea Gallardo o Alejandro Contreras? ¿Los conoces a ellos? ¿Has trabajado con ellos Eh, como profe? ¿Los has tenido? Parece que no, todavía no. El Pregúntale a profe cualquier... Alejandro nos hace computación. ya, sí. Pregúntale a él. O sea, cualquier traductor profesional ha trabajado con empresas, y trabajar con empresas es trabajar con branding todo el tiempo. O sea, una empresa Mm, es branding. Un texto te llega a la memoria. Todas las empresas mineras, por ejemplo, tienen que hacer memorias anuales y reportes de sostenibilidad. Por ejemplo, los reportes de responsabilidad social empresarial te llegan a ti y tú tienes que traducirlo. Si tú no entiendes ya. nada, ni pito, de lo que es responsabilidad social empresarial, no vas a poder traducir eso nunca. Si no entiendes nada de cómo una marca se mueve en el mercado o en el mundo hoy día, tampoco te va a quedar claro cómo tomar decisiones de traducción. Porque evidentemente vas a estar traduciendo una lengua a otra. Ya, listo, no hay problema. Entiendo, y vas a subestimar tal vez el trabajo. Vas a decir, es solo traducir. Es que no es solo traducir, o traducir no es solo traducir. Traducir es procesar analíticamente un discurso y transformarlo en otra cosa, de un lado para otro. Y ese filtro no se lo podemos encargar a Google. Tiene que haber personas detrás. Y de hecho, es tanto la cantidad de trabajo que vienen después las versiones. Versión 1, versión 2, versión 3, versión 5, versión 11, versión 25, versión 38, versión 47. Y tú ya no estáis loco, ya no queréis saber más de ese cliente, estáis vuelto loco, no queréis nunca más ver a ese cliente ni una videoconferencia más con ese personaje que todavía te cuestiona una palabra. Y decís, pero ¿por qué cuestiona una palabra? Bueno, porque tu cliente te va a cuestionar palabras porque tu cliente está metido en una lógica empresarial corporativa. Entonces necesita
que las cosas le funcionen y le cuadren perfectamente, no solamente a nivel lingüístico, sino a nivel corporativo. Entonces, tu asesoría ya no es una asesoría de traducción solamente, tú eres un asesor lingüístico comunicacional. En eso no se transforman los traductores. Los buenos traductores son asesores lingüísticos comunicacionales. Si no, cualquiera puede traducir. Y por eso hay gente que puede traducir cualquier cosa. Y hay mucha gente, yo conocí, mucha gente que es traductor y dice, soy traductor, y lo pueden hacer bastante bien. Pero empiezan porque saben lengua. Soy nativo de lengua inglesa, soy nativo de lengua alemana, soy nativo de lengua portuguesa, entonces por lo tanto traduzco. Y se ganan la vida así al principio. Todos hemos conocido gente así. Deben conocer ustedes todavía. Entonces ustedes se cuestionarán por qué tengo que estudiar traducción si basta con saber otra lengua. Sí, pues, basta, primer requisito, saber otra lengua. Pero el segundo es la traducción donde está lo extra lingüístico. Y eso tiene que ver con entrenamiento. Entonces, el análisis del discurso contribuye a eso, a entregar un peldaño más en las capacidades que ustedes van incrementando. Qué bueno que tuvimos esta conversación ahora, al final del curso. Podríamos haber tenido antes, pero nunca es tarde. ¿Algún otro comentario, preguntas, chiquillos, chiquillas? Yo los quiero dejar Que no. enganchados para el final del... Macarena, ¿vas a decir algo? No, que ¿No? creo que no hay comentario. Ah, ya. Bueno, también quería preguntar, bueno, les pregunté en su momento, tú decías, Macarena, que te costó engancharte después, en la segunda parte. A mí me parece que al principio todo hubo un costo bien alto porque a todo el mundo se nos dijo, tenemos que hacer las clases tal cual, la cantidad de horas tal cual, bla, 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 bla. Y eso generó, además del estrés en que estábamos, que fue espantoso para todos, al principio no funcionaba todo bien y después fue funcionando todo, y sobre todo después cuando ya nos bajaron las horas, nosotros como profes pudimos decir, ok, bajamos las horas. Antes no podíamos hacer clases más cortas nomás porque había mucha directriz sobre cómo tenía que producirse todo. En fin, yo creo que terminamos bastante bien en el sentido de engancharnos con los contenidos, con los aprendizajes, y yo espero que les haya servido. Les quiero dejar, para finalizar el curso, con un pedacito de un documental que está de moda sobre las redes sociales. Y lo interesante de estos documentales que generan polémica, y uno tiene que ver la polémica, porque la polémica nos hace pensar un poco, nos hace ver criterios de realidad también. Este documental, cuando lo vi, yo había leído previamente que era muy distópico, muy apocalíptico, etcétera, bla, 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 bla. Y tiene mucho sentido hoy día porque está apelando al foco en los discursos que se generan, en los discursos, en la manera en que las redes sociales hoy día se fundamentan, se justifican en nuestro entorno. Pero hay algo de fondo que es cómo el modelo de negocio de las redes sociales hace que nosotros también estemos perceptivamente metidos ahí todo el tiempo como medios adictos, medios presos. Entonces es interesante porque el documental cuestiona el nivel discursivo, el nivel psicolingüístico o psicológico, probablemente, y el modelo de negocio que está atrás. ¿Ya? Vamos a ver un par de minutos, cosas que ustedes, a ver si se enganchan después para poder mirarlo. ¿Me cuentan si se ve bien? And Tristan Harris. Right. Sí, se ve y se oye. So come up Perfecto. Gracias. Ahí está. and basically say thank you all for coming. So today I want to talk about a new agenda for technology. Perdón, el personaje que está hablando acá es un ex ejecutivo de Google. Y él es quien lidera la organización que está detrás del documental y que reúne a muchos ex ejecutivos de estas redes sociales que hablan y cuestionan la labor o el hacer de las redes sociales. Eso es lo que les quería mostrar como final de clase, para incentivarlos a seguir estudiando, generar
más aproximación a estos temas. ¿Habían oído hablar de este documental? ¿Habían visto esto? ¿Algo? ¿Qué les pareció lo que vieron? La verdad no había escuchado de este documental, pero se ve interesante. Sí, yo creo que les va a gustar. Les va a gustar porque tiene hartos elementos de análisis sobre, como les comentaba, análisis lingüístico, discursivo, análisis psicológico, análisis del modelo de negocios que está detrás. Se desarrolla harto la idea de esta especie de adicción que se provoca y que en realidad lo que pasa aquí es que uno resulta ser el producto del modelo. O sea, no hay una el hecho de que uno compre cosas por internet o esté preocupado de comprar objetos es una excusa para generar otro tipo de intercambios que es más preciado por las compañías que están en juego acá. Es bien interesante el planteamiento, porque finalmente toda la disposición multimodal está al servicio de lograr estas experiencias perceptivas que nos atrapan día a día. O sea, el hecho de estar presos todo el día, estamos como, entre comillas, todo el día preocupados de lo que pasa en las redes sociales, querámoslo o no, en mayor o menor medida. Cada uno tiene su red preferencial. ¿Ah? Y yo también soy adicto al correo, estoy preocupado del correo todo el día, por una cuestión de trabajo que uno la justifica como trabajo, pero finalmente estáis preocupado todo el día del correo, responder correos, 3, 4 correos, cuentas de correo a la vez, no sé cuántas tienen ustedes. En fin, pasa eso. Voy a cargar esta clase, la voy a cargar un rato más en YouTube para que quede como repositorio. Tengo que editar, cortar el documental porque si no cae el copyright y el video sale para afuera. Les voy a dejar también en Classroom el Excel y los trabajos para que chequeen. Última pregunta. ¿Los videos de las clases les sirvieron? ¿Los revisaron en alguna oportunidad para verlo? Así, honestamente, con respecto a este curso o a otros cursos, ¿les A mí sí. sirvió? ¿Sí? Sí, hubieron varias oportunidades en las que no pude asistir y eran la principal fuente de poder verla y estar al día. Ya, bien, bien, bien. ¿Sí? A mí igual me sirvieron porque en la clase no alcanzaba a tomar apuntes y a escucharlo, así que después veía los videos para complementar los apuntes que tomaba Ya. durante la clase. Ah, estupendo. Ya, o sea, sirvieron. Sí, pues yo veía, por ejemplo, hay unas 4, 5, 6 visualizaciones. Ya, alguien lo está viendo. O sea, cumplió el objetivo. O sea, estuvo bien que se grabaran todas las clases. Ya. ¿Algún otro comentario quisieran hacer? Final. Sí, profesor. Respecto a las presentaciones orales, Sí. en general, ¿cómo estuvieron? Como Bien, comparando bien. con los informes. Sí, las presentaciones, como les comentaban, fueron, o sea, se logró el objetivo, que ustedes presentaran en muy poco tiempo la idea general, el marco general de lo que querían hacer. El propósito, el marco teórico, la modalidad como trabajaron, ciertos resultados. Funcionó, estuvo bastante bien. Eso era lo que había que aplicar, por eso el abstract era importante de hacer la parte escrita, porque iba a reflejar el abstract tenía que reflejar un poco lo que ustedes iban a presentar de forma oral. Y por eso quedó como un promediado un 50% con respecto a la tercera nota final del curso. Así que bien, ¿no? Estuvo bien. Logramos eso. A pesar de todo, yo creo que logramos avanzar en el curso. Hay un montón de cosas que no las pudimos ver nomás. Teníamos otro montón de videos y hay otra bibliografía también que simplemente no alcanzamos a ver. Pero quedándonos con el grueso, sí logramos ver más que contenido, logramos tener la experiencia de hablar del discurso y del análisis del discurso, que eso es lo importante, y de revisar a partir de ejemplos cosas que tienen que ver con el análisis del discurso. Por lo menos, de hecho, que ahora en la última clase ustedes me pregunten ¿para qué diablos sirve esto? Está bien, porque es parte del aprendizaje. Hoy día cerramos nuestra etapa, pero de aquí en adelante ustedes van a seguir y van a ir dándose cuenta cómo las herramientas que van aprendiendo, los cursos que no son estrictamente de traducción ni de lengua, van complementando todo lo que es la especificidad de la carrera. Yo estoy súper consciente que se vienen cambios fuertes también a nivel curricular. Uno va a haber que repensar muchas cosas para bien,
para mejorarla. Y eso, proceso, hoy día ustedes van a salir de esta carrera con todas las herramientas, lo mejor posible que hay actualmente, que existe y que está dispuesto para ustedes actualmente. Pero esto no es una carrera que termina con el egreso. Yo, por experiencia, yo egresé hace años, hace hartos años, décadas ya, y después de eso he hecho un montón de cosas, he estudiado por mi cuenta, he hecho otras cosas, he hecho cursos, he hecho un montón de cosas, porque uno va armándose un camino en la vida. Pero siempre partiendo de una buena plataforma, que es la universidad, y eso creo que es una de las mejores experiencias que uno puede tener, y privilegiado. Uno que ha ido a la universidad, yo me siento privilegiado por el hecho de haber tenido esta experiencia de compartir con profes, conocer gente, alumnos. Bueno, cuando eres estudiante, conocer profesores, compañeros, bibliografía, mundos que se abren cuando todo parece que está cerrado. Así que bueno, los insto a que cualquier cosa, bueno, me comentan sobre si es que hay alguna duda sobre los trabajos. Yo espero subir todo esto, las notas, tenerlas el miércoles. Así que lo posible, si hay algún comentario, hasta mañana martes, 6 de la tarde, sería óptimo, ¿ya? Que me lo hicieran llegar por correo, yo estaré atento. Bien, quedamos acá. Que tengan un bonito día lunes, una bonita jornada, que estén muy bien. Gracias, profe. Usted también. Gracias, Chao, profe. Chao, chao. Chao, que esté bien. Igualmente, Chao, chao. profe.